La primera frase de mi mujer me heló la sangre. Si tú tienes una aventura, yo también la tendré. ¿Trato hecho? Me quedé paralizado, en mitad del salón de nuestro piso en Valencia, sin saber si había oído bien. ¿Qué? Balbuceé confundido. Ella me miró con esa seguridad que siempre me desarmaba. No seas tonto. No hablo de cualquier aventura. Una pareja muy rica nos ha hecho una oferta. $500,000. 500,000. Solo por una noche. Cada uno, por separado. No podía creerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Anita sonrió con ironía, como si yo fuera un niño ingenuo. Lo obvio. Acostarnos con ellos. Ponte un traje, la limusina te recoge en 1 hora. Y se fue directa al dormitorio sacando de su armario un vestido negro de cóctel que la hacía parecer sacada de una alfombra roja. Yo la seguí, todavía protestando, pero ella me mostró el móvil. Fotos de la pareja, de sus jets privados, de yates atracados en Mónaco. Todo lujo. Todo demasiado real. Y lo peor, ya habían ingresado 50,000 euros como señal. Vi el extracto de nuestra cuenta y sentí un nudo en el estómago. El resto, $500,000, llegaría al día siguiente, si cumplíamos. Necesitábamos el dinero desesperadamente, pero había algo sucio, algo peligroso, que me hacía querer salir corriendo. Solo es una noche, me susurró Anita besándome. Por la mañana todo habrá valido la pena. No sabía entonces que sería la última vez que la vería con vida. A las 7 en punto, una limusina negra la recogió. Anita se giró en la puerta, me dio un beso rápido, y con una media sonrisa dijo, «Diviértete». 30 minutos después, otra limusina me esperaba. Dentro me aguardaba Nina, la mujer de la pareja. Vestía un traje rojo que seguramente costaba más que mi coche entero. Todo en ella era perfecto. Sonrisa blanca, perfume caro, un gesto calculado. ¿Emocionado?, me preguntó, sirviendo champán en copas de cristal. Asentí como un idiota, aunque lo único que sentía era un pánico extraño. Ella rió suavemente. «No te preocupes, sois la pareja ideal». Me dio un beso fugaz en los labios. Yo intentaba no pensar en nada, repetirme que lo hacía por el dinero. $500,000 cambiaría nuestra vida. El trayecto duró más de 1 hora hasta que atravesamos unas enormes verjas de hierro. Un camino de cipreses nos condujo a una mansión que parecía sacada de una película. Silenciosa, majestuosa y demasiado aislada. Dentro, el eco era inquietante. Los pasillos parecían abandonados, con muebles cubiertos por sábanas. Todo olía a polvo, a tiempo detenido. Me condujo hasta un dormitorio gigantesco, con una cama con dosel y cortinas pesadas que bloqueaban la noche. «Dame un momento», dijo Nina, entrando en el baño con una sonrisa. «Voy a prepararme». Me dejé caer en la cama, intentando relajarme. Saqué mi móvil por primera vez desde que salí de casa, y entonces el mundo se me vino abajo. 15 llamadas perdidas de Anita, decenas de mensajes. Los abrí con los dedos temblorosos. Esta no es la dirección que me dieron. ¿Por qué no vamos al centro? Esto no es un hotel. Me han dejado en el bosque. Por favor, ven a por mí. Tengo miedo. Las últimas líneas eran puro terror. «Sal de ahí. Esto no es lo que pensábamos». Me levanté de golpe, buscando desesperadamente señal. Nada. Ni una raya. ¿Cómo habían llegado esos mensajes? Eso significaba que ella había tenido cobertura, en el lugar donde la habían abandonado. De pronto, el baño se abrió. Nina salió, pero no estaba sola. A su lado apareció un hombre alto, con gesto frío. Ya no llevaban ropa de gala. Vestían sencillo, práctico, y en sus manos brillaban 2 cuchillos de cocina, largos, afilados. Él sonrió con calma. «Tu mujer fue muy divertida de cazar». El corazón se me detuvo. «Ahora te toca a ti», añadió Nina mirando su reloj de oro. «Te damos 10 minutos de ventaja». Se inclinó como si fuera un juego. «Corre». Tu esposa solo aguantó media hora.
Ni siquiera procesé lo que acababan de decir sobre Anita. No hizo falta. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Corrí hacia la puerta del dormitorio con el corazón martilleando en mis oídos. Detrás de mí, sus risas frías me atravesaban la espalda. Intenté girar el pomo con manos temblorosas, sudadas, incapaces de obedecerme. Una vez, 2, 3. Por fin, la puerta cedió y me lancé al pasillo. 10 minutos. Escuché la voz de Nina, musical y cruel, marcando el inicio de la cacería. 9:30. Añadió su marido como si estuvieran narrando un espectáculo. El pasillo no se parecía en nada al que había cruzado minutos antes. Todo era igual. Puertas idénticas, paredes interminables, alfombra oscura extendiéndose hacia ninguna parte. Elegí la izquierda y corrí. Los zapatos de vestir patinaban en la madera vieja. En la primera esquina me deslicé contra la pared y choqué con un cuadro. El cristal estalló en 1000 pedazos. El eco multiplicó el estruendo. 8 minutos, retumbó la voz del marido, ahora más cerca, como si tuvieran micrófonos escondidos en cada rincón. Seguí corriendo. Otro pasillo, idéntico. Otra hilera de puertas cerradas. La desesperación me arañaba el pecho. Entonces vi algo distinto. Una puerta verde, más pequeña, pintada toscamente. La abrí de golpe y me encontré con una escalera angosta de hormigón, descendiendo hacia la penumbra. Me lancé escalones abajo, 3 en 3, impulsándome con la barandilla metálica. El tobillo se me dobló en un mal paso y un dolor agudo me recorrió la pierna, pero no me detuve. Abrí la puerta al final y entré a trompicones en una cocina gigantesca, como de otro siglo. Mesas industriales, fregaderos enormes, todo cubierto con sábanas blancas que parecían fantasmas flotando en la penumbra. Tropecé contra una de las mesas y tuve que taparme la boca para no toser por la nube de polvo. Busqué desesperado algo que pudiera servirme de defensa. En la pared, sobre la estufa, vi una tira magnética llena de cuchillos. Agarré el más grande. Estaba desafilado, casi decorativo, pero era mejor que nada. Miré hacia la ventana. Solo vi oscuridad y la silueta de árboles infinitos. Anita estaba allí fuera, perdida, atrapada. 30 minutos llevaba huyendo, según Nina. Y ahora me tocaba a mí. Corrí hacia la puerta trasera, cerrada, un cerrojo con llave en ambos lados. Y por supuesto, ninguna llave a la vista. Mi móvil seguía sin cobertura, ni una barra. Mi cabeza me decía que ya no quedaban más de 7 minutos. Empecé a abrir armarios, puertas laterales, trasteros llenos de muebles cubiertos y polvo. Nada. Todo estaba cerrado con llave o vacío. Entonces la vi. Una puerta estrecha que llevaba a una despensa oscura. Avancé hasta el fondo y encontré una ventana diminuta, apenas 60 centímetros de ancho, 90 de alto. Lo justo para colarme si lograba abrirla. Pero el pestillo estaba sellado por capas y capas de pintura vieja. Lo intenté con las manos. Inútil. Cogí el cuchillo y empecé a rascar, a picar con todas mis fuerzas. La pintura saltaba en astillas que se me metían en los ojos, en la boca. El metal se me resbalaba de la sangre que me salía de los dedos por apretar demasiado. Cada segundo era un golpe en la sien. Oía sus pasos lejanos, sus voces contando. 5 minutos. 4:30. Al final, con un chasquido sordo, el pestillo cedió. Empujé la ventana y se abrió de par en par. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Mi única salida estaba allí, frente a mí. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Olía a pino, a tierra húmeda, a libertad. Y también a peligro. Saqué primero los pies por la ventana, aferrándome al alféizar con todas mis fuerzas hasta que no tuve más remedio que soltarme. La caída fue más larga de lo que esperaba. Al menos 2,5 metros. Aterricé mal, sobre el tobillo que ya llevaba destrozado. Un dolor insoportable me atravesó la pierna. Tuve que morderme la lengua para no gritar. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca y comprendí que me había hecho una herida al apretar demasiado.
Me incorporé a trompicones. Estaba en lo que parecía un jardín abandonado, con parterres secos y un camino de piedra que llevaba hasta la arboleda, a unos 50 metros. El tobillo ardía, como si alguien me lo hubiera clavado con un hierro candente, pero tenía que moverme. Intenté correr. Más bien era una carrera coja, torpe, desesperada. El césped estaba empapado de rocío y mis zapatos de vestir no agarraban nada. Me caí de bruces a mitad de camino, la cara hundida en la hierba mojada, la boca llena de tierra. Tosí, escupí y seguí adelante. Tropecé de nuevo a pocos metros de los árboles, cayendo sobre las rodillas y las palmas. El traje estaba hecho jirones, las manos sangraban por los cortes de algo afilado escondido en la hierba. Finalmente crucé la frontera del bosque. Oscuridad total. El barro, la sangre y el miedo eran mi nueva piel. Me apoyé en un tronco y aguzé el oído. Solo viento, ramas crujientes, silencio mortal. Los mensajes de Anita me golpeaban en la cabeza. Me dejaron en el bosque. Tengo miedo. Ella estaba allí, en algún lugar de ese laberinto de árboles infinitos. Tenía que encontrarla. Anita. Susurré apenas con la voz rota, lo suficiente para no atraer a Nina ni a su marido. El miedo a no hallarla era más grande que el miedo a ser casado. Un ruido estalló a mi derecha. Algo grande atravesó los arbustos. Giré de golpe, cuchillo en mano, con los nudillos blancos de la presión. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a reventar. Entonces lo vi. Un ciervo enorme, con astas imponentes, que me observó un segundo antes de desaparecer en la oscuridad. Me dejé caer contra un árbol, temblando. Adrenalina, miedo, dolor. No sabía cómo seguía en pie. Y entonces recordé algo. Anita siempre llevaba su monitor de actividad en la muñeca. Una pulsera que brillaba en verde cuando movía la mano. Mi única esperanza. Me abrí paso entre ramas bajas y arbustos, arañándome la cara con agujas de pino que se enganchaban en mi chaqueta desgarrada. El tobillo me gritaba con cada paso, pero seguía avanzando, buscando desesperadamente cualquier destello de luz en la oscuridad. De pronto, un estruendo lejano. Desde la mansión. Puertas que se abrían de golpe, chocando contra las paredes. Y la voz de Nina, clara, cruel, viajando por el aire nocturno. ¡Se acabó el tiempo! El marido respondió con una carcajada brutal. ¡Allá vamos! Sus voces no sonaban como las de cazadores. Sonaban como niños en un parque de atracciones, entusiasmados, emocionados, como si aquello fuera un juego. Apreté los dientes y aceleré, aunque cada paso era un cuchillo caliente en mi tobillo. El terreno empezó a descender. Oí agua corriendo, un murmullo creciente. Aparté las ramas y de pronto lo vi. Un arroyo estrecho, de apenas 1 metro de ancho, pero con corriente rápida. El agua brillaba sobre las rocas bajo la luz de la luna. Quizá Anita había llegado hasta allí. Quizá había seguido el cauce. Sin pensarlo, metí los pies. El agua helada me subió como un latigazo. Mis zapatos se empaparon al instante, pesados, inútiles. Pero no importaba. Si ese arroyo me llevaba a Anita, lo seguiría aunque me arrancara la piel. El agua helada me cortaba las piernas como cuchillas, pero seguía avanzando por el arroyo. Fue entonces cuando los escuché. Perros. No eran ladridos normales, sino ese sonido grave y gutural de jauría cazando. Se me encogió el estómago. Ya no era solo Nina y su marido con cuchillos. Ahora habían soltado sabuesos para rastrearnos. Apreté los dientes y seguí la orilla, intentando no chapotear demasiado. El eco de sus ladridos crecía, cada vez más cerca. Entonces vi algo flotando, enganchado en una rama sobre el agua, un trozo de tela negra con el forro blanco rasgado. Mi corazón dio un vuelco. El vestido de Anita. La tela señalaba río abajo. Por ahí corrió ella. El pánico me golpeó. Los perros podían olerme. Seguirían mi rastro directo hasta nosotros. Tenía que despistarlos. Me metí hasta las rodillas en la parte más profunda del arroyo.
El agua gélida me arrancó un jadeo que casi se convirtió en grito. Me obligué a avanzar contra la corriente, río arriba, en dirección contraria a la que marcaba la tela. El frío me entumeció el tobillo herido, y por primera vez, aquello jugaba a mi favor. Tras unos 100 metros, salí a la orilla opuesta, apartando arbustos con manos sangrantes. Entonces lo escuché, un llanto, débil, ahogado, apenas más fuerte que el susurro del viento entre los pinos. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo en la garganta. Afiné el oído. Sí, estaba allí, detrás de un montón de árboles caídos, apilados como una barricada. ¡Anita!, susurré, casi sin voz. El llanto se detuvo un instante, y luego se hizo más intenso. La rodeé y allí estaba, encajada entre raíces, temblando, con el vestido hecho jirones y cubierto de barro. Cuando me vio, rompió a sollozar y extendió los brazos hacia mí. Me lancé y la abracé con fuerza, sacándola del hueco. Se derrumbó contra mi pecho, sus manos aferradas a mi chaqueta como si se fuera a hundir en la tierra si me soltaba. Tenía cortes por todo el cuerpo, las piernas llenas de arañazos, y un tajo profundo en el muslo seguía sangrando. ¿Puedes caminar?, le pregunté con urgencia. Asintió, aunque las piernas le temblaban como si fueran de cristal. Me dieron 10 minutos. Luego soltaron a los perros. Crucé el arroyo 1000 veces, pero siempre me encontraban. Su voz estaba rota, consumida por el llanto y el miedo. Me agarró fuerte del brazo. No podemos volver por donde vine. Están allí, pero... Vi una carretera antes de que me dejaran en el bosque. Tenemos que buscarla. La sostuve, cargando con su peso aunque mi tobillo gritaba de dolor. No me importaba, solo quería sacarla de ese infierno. Pero los ladridos ya estaban demasiado cerca. Voces también. Nina y su marido daban órdenes a gritos, disfrutando cada segundo. Avanzamos a trompicones entre la maleza, con el aire cada vez más denso de tensión. Entonces el sonido se volvió insoportable. Los perros estaban a menos de 50 metros. Miré a mi alrededor desesperado. Un pino enorme, con ramas bajas. Era nuestra única opción. «Arriba», le dije, ayudándola a trepar. Ella se impulsó con todas sus fuerzas, y yo la seguí, tirando de mis brazos mientras mi tobillo amenazaba con romperse del todo. Subimos rama tras rama, hasta que el grosor ya no soportaba nuestro peso. Estábamos a casi 10 metros del suelo. Desde allí, la escena era dantesca. Los haces de linternas cruzaban el bosque como cuchillos de luz. Los perros daban vueltas al pie del árbol, saltando, arañando la corteza, ladrando como poseídos. Nina y su marido caminaban despacio, disfrutando el momento. La oímos cantar casi con alegría. «Sois mejores que los demás. La mayoría de las parejas no pasa del arroyo». Sus risas helaron la sangre. Él alzó la linterna hacia nuestro árbol, y cuando la luz rozó nuestras caras entre las ramas, se echó a reír con un entusiasmo enfermizo. El juego acababa de empezar para ellos. «Una jugada lista, pero no sois los primeros que lo intentan», dijo él con una sonrisa torcida mientras agarraba la rama más baja del pino. Empezó a trepar con sorprendente agilidad, mientras Nina se quedaba abajo, cuchillo en mano, esperando. Yo buscaba desesperado algo con lo que defendernos. Mis dedos toparon con una rama muerta, gruesa, de casi 1 metro, atrapada entre el tronco y las agujas. La arranqué con un crujido seco. Su rostro apareció entre las ramas, a apenas 2 metros, los ojos brillando de emoción enfermiza. Esperé a que subiera un poco más, hasta que apoyó un pie en la siguiente rama. Entonces descargué el golpe con toda la rabia que llevaba acumulada. La madera impactó de lleno en su cara con un ruido húmedo y brutal, como una fruta estallando. Se tambaleó, maldijo. Intentó agarrarse a lo que pudo, pero terminó cayendo de espaldas, atravesando ramas que crujían como huesos antes de golpear el suelo con un estrépito sordo. «Vas a pagar por eso», gritó Nina, arrodillándose a su lado.
Él se retorcía, gimiendo, la nariz convertida en una máscara de sangre. Era nuestra oportunidad. Anita y yo empezamos a bajar por el lado opuesto del árbol, arañándonos la cara y las manos con las agujas de pino mientras saltábamos de rama en rama. Llegamos al suelo corriendo, pero solo logramos avanzar unos 15 metros antes de que mi tobillo cediera por completo. Caí de bruces, mordiéndome los labios para no gritar. El dolor me cegaba. ¡Corre!, le dije a Anita intentando soltarme, pero ella no me dejó. Me pasó el brazo por encima y cargó con la mayor parte de mi peso. Íbamos a salir juntos, o no saldríamos. «Ahora sí que vais a sufrir», rugió el marido de Nina, su voz deformada por la sangre que le llenaba la boca y la nariz. Los perros rompían los arbustos de nuevo, más cerca que nunca. Nos abrimos paso a trompicones entre los matorrales, hasta que de repente salimos a una estrecha carretera asfaltada. No había farolas ni casas, solo un asfalto solitario bajo un cielo lleno de estrellas. Anita sacó el móvil. Una barra intermitente. Tecleó rápido, enviando nuestra ubicación al 112 antes de que la señal desapareciera. Nos pegamos al borde de la carretera, avanzando lo más rápido que podíamos. Cada sombra parecía esconderlos. Cada ruido nos hacía girarnos con el corazón en la boca. Entonces, unos faros aparecieron a lo lejos. Corrimos al centro de la calzada, agitando los brazos como locos. El coche, en lugar de frenar, aceleró y nos esquivó en el último segundo. El conductor pensaría que éramos ladrones, borrachos, cualquier cosa menos dos presas desesperadas. Seguimos tambaleándonos, Anita casi arrastrándome, y fue entonces cuando los perros irrumpieron desde el bosque, lanzándose a la carretera tras nosotros. Nina y su marido les seguían, figuras fantasmales armadas con cuchillos. Él sangraba tanto que la cara parecía cubierta de barro negro. Caminaba raro, desequilibrado, pero aún así avanzaba con esa sonrisa macabra. Estaban a 30 metros. Otro par de faros apareció de frente, girando en la curva. Una camioneta. Anita no dudó. Se plantó en medio de la carretera, obligando al conductor a frenar o atropellarla. Los frenos chillaron. La camioneta se detuvo a apenas unos metros. Un hombre mayor bajó la ventanilla y gritó: «¿Qué demonios hacéis? ¡Nos quieren matar!», chilló Anita señalando detrás de nosotros. El conductor nos miró, vio la sangre en nuestra ropa, el vestido desgarrado de Anita, mi cojera desesperada. Después miró más allá, hacia la escena dantesca. Dos figuras acercándose con cuchillos en la mano, rodeadas de perros enloquecidos. Su rostro cambió en un instante. «¡Rápido! ¡Subid atrás!», gritó el conductor. Anita y yo trepamos a la caja de la camioneta justo en el momento en que Nina y su marido salían del bosque, jadeando, cuchillos en mano, con los perros tirando de las correas. Nina, impecable e incluso cubierta de sudor, sonrió con descaro y dijo al conductor: «Esos dos han entrado en nuestra casa. Los pillamos robando». El hombre nos miró. Luego vio nuestras heridas, la sangre, el barro, las ropas desgarradas. Después sus ojos se fijaron en ellos. Cuchillos reluciendo bajo la luz de la luna, perros tensos, y una expresión demasiado peligrosa para ser creíble. «Ya, dejaré que la policía decida eso», respondió. Puso la camioneta en marcha. Las ruedas chirriaron contra el asfalto y nos alejamos mientras Nina y su marido nos gritaban amenazas, sus voces arrastradas por el viento. Nos tumbamos en la caja, abrazados, sin fuerzas ni para mirar atrás. El motor rugía y cada segundo se sentía como un regalo robado a la muerte. Tras unos 10 minutos, la camioneta se detuvo en una gasolinera vieja, con un cartel descolorido que decía: «Briggs Combustible y Comida». El lugar parecía sacado de otra época. El conductor, que más tarde sabríamos que se llamaba Alejandro, nos ayudó a bajar. Apenas puse el pie en el suelo, mi tobillo casi cedió de nuevo. Anita me sujetó con fuerza mientras Alejandro abría la puerta de la estación y encendía las luces. El olor a aceite de motor y café rancio llenó el aire.
Se dirigió directo al teléfono fijo y marcó el 112. He recogido a 2 personas que huían de unos locos con cuchillos y perros, explicó dando la dirección. Colgó y volvió hacia nosotros. La policía estará aquí en 20 minutos. Luego salió por la puerta trasera y llamó. Una mujer con bata y zapatillas apareció corriendo desde una casita cercana con un botiquín en la mano. Mi mujer, Reina, nos dijo Alejandro. Ella se inclinó sobre Anita, limpiando el profundo corte de su pierna con un líquido que la hizo silbar de dolor. A mí me cortó los cordones del zapato y me vendó el tobillo con firmeza. La hinchazón parecía querer reventar la piel. Aguantad un poco, estáis a salvo ahora, susurró Reina, mientras Alejandro traía mantas y botellas de agua. Nos sentaron en sillas de plástico junto al mostrador, y entonces Anita se quebró. Se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar sin control. Todo esto es por mi culpa. Por esos 50,000 euros. Casi nos matan por mi culpa. La abracé con mis manos aún manchadas de barro y sangre. Yo también temblaba. Los dos lloramos juntos, rotos, mientras Alejandro vigilaba por la ventana con una escopeta cargada. No apartaba la vista de la carretera. Parecía esperar que Nina apareciera de un momento a otro. Las sirenas rompieron la noche. 3 coches patrulla entraron en el aparcamiento con las luces rojas y azules bañando todo el lugar. Los agentes entraron con las armas listas, pero se relajaron en cuanto nos vieron. Un hombre alto, de pelo gris, se presentó como detective Channing Holloway. «Contadme qué ha pasado». Las palabras salieron atropelladas, mezcladas de miedo y rabia. Intentamos explicar lo de la aplicación de citas, el dinero, la emboscada. Sonaba a locura. El detective nos miraba incrédulo, hasta que Anita le mostró los mensajes en su teléfono. Luego le enseñé la transferencia de 50,000 euros en nuestra cuenta. Todo cambió. Su expresión se volvió seria, calculadora. «Entiendo. Esto ya no es un juego». En ese momento llegaron los paramédicos. Me revisaron el tobillo, me inmovilizaron con una bota ortopédica y me dieron muletas. Anita necesitó 12 puntos en la pierna. El médico fotografió nuestras heridas para el informe de agresión. El detective se acercó antes de que nos subieran a la ambulancia. «Nos veremos en el hospital. Quiero cada detalle. Estos 2 no se van a salir con la suya». La ambulancia arrancó rumbo al hospital regional. Afuera aún era noche cerrada, pero dentro de mí ya ardía algo nuevo. No solo miedo, sino rabia. El detective Holloway apareció en la sala con un portátil bajo el brazo mientras esperábamos los papeles del alta. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió frente a nosotros. «Decidme si reconocéis a alguien». En la pantalla, la sonrisa impecable de Nina, sus ojos fríos, la misma foto que había usado para atraparnos en la aplicación. Luego, el rostro de su marido, exactamente igual. «Son ellos», dijimos casi al unísono. Holloway asintió. «Ya he mandado unidades a la dirección de la mansión que me disteis». Se sentó, su gesto endureciéndose. «Esa pareja pertenece a una de las familias más antiguas de la zona. Dinero de generaciones. Contactos en todos los despachos importantes». Tragué saliva. Él siguió hablando. «Pero hay más. 3 parejas desaparecidas en los últimos 5 años. Jóvenes. Siempre tras citas por internet. Nunca se les volvió a ver. Vosotros sois los primeros que lográis salir vivos y contarlo». El aire de la sala se volvió irrespirable. Unas horas después, hacia las 6 de la mañana, Holloway nos llamó desde su coche. Nina y su marido habían sido detenidos en la finca. Los perros, los cuchillos, el equipo, todo estaba allí. Pero en menos de una hora, aparecieron 2 abogados trajeados, con sonrisas frías y maletines brillantes. «Dicen que todo era un juego de rol consensuado», nos informó Holloway cuando regresó al hospital. «Que os asustasteis y os inventasteis la historia». El estómago se me encogió. Por la tarde, la fiscal vino a vernos, una mujer de unos 40 años, ojerosa pero con una determinación feroz en la mirada. Nos habló claro.
sin pruebas sólidas, será vuestra palabra contra la suya. Intentarán pintaros como cazafortunas, pero tenemos vuestras lesiones, fotos médicas y sobre todo el testimonio de Alejandro. Lo voy a convertir en un caso de intento de asesinato, secuestro y agresión. Anita le agradeció entre lágrimas. Yo apenas podía articular palabra. Antes de que nos dieran el alta, Alejandro y Reina aparecieron en la puerta de la habitación. «No volváis a vuestro piso», dijo él, serio. «Esa gente sabe dónde vivís. Venid a casa». Nos miramos. Ambos sabíamos que tenía razón, así que aceptamos. La habitación de invitados era pequeña pero limpia. La cama nos pareció un refugio. Reina nos cuidó como si fuéramos familia. Sopa caliente, vendas nuevas, calmarnos cada vez que dábamos un salto por algún ruido en la noche. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Nina. La oía susurrar. Anita fue divertida de cazar. A la mañana siguiente, mientras yo intentaba comer unas tostadas en la cocina, Holloway entró de nuevo. Su rostro lo decía todo antes de pronunciar palabra. El equipo ha encontrado algo en el sótano de la mansión, una sala cerrada. Dentro había carteras, relojes, joyas, objetos personales de al menos 3 víctimas. Algunos llevan allí años. La tostada se me cayó de las manos. Anita se acercó, pálida. «¿Qué significa?», preguntó con un hilo de voz. Holloway respiró hondo. Que Nina y su marido llevan tiempo haciendo esto. Y que los demás nunca salieron con vida. Un silencio helado llenó la estancia. Anita se acurrucó en mi regazo, llorando en silencio. Yo solo podía pensar en una cosa. Habíamos escapado. Pero otros no. Nuestra cuenta seguía mostrando los 50,000 euros, pero Holloway nos advirtió que la congelarían como prueba. Volvíamos a estar arruinados, sí, pero estábamos vivos. Nos abrazamos durante horas, sin necesidad de palabras. Solo el peso insoportable de lo que habíamos sobrevivido y la certeza de que la historia con Nina aún no había terminado. Alejandro llamó suavemente a la puerta y entró con unos bocadillos envueltos en papel. «Comed algo, lo necesitáis». Pero Anita y yo apenas pudimos tocarlos. La comida sabía a ceniza. El miedo todavía nos llenaba el estómago. Al día siguiente, nuestro teléfono no dejó de sonar. Periodistas de todos los canales querían entrevistarnos. La historia había estallado en los medios. Depredadores adinerados que cazan personas por diversión. Los titulares nos convertían en símbolo, pero también en objetivo. La familia de Nina respondió con un comunicado oficial. Nos llamaban cazafortunas. Decían que todo era un montaje para extorsionar a sus hijos inocentes. Cuando Anita leyó el comunicado en su móvil, lo lanzó contra la pared con un grito de rabia. Aquella misma tarde, apareció una defensora de víctimas de la fiscalía. Nos habló con calma, explicando nuestros derechos, ayudándonos a pedir una orden de protección. Pero sus siguientes palabras me helaron. «Han pagado la fianza. Están en la calle». Un escalofrío me recorrió la espalda. La orden les prohíbe acercarse a menos de 150 metros, pero sed cautelosos, añadió. Cambiad rutinas. Considerad mudarnos. ¿Con qué dinero? Apenas respirábamos. Ella prometió buscar fondos de ayuda. Durante 2 semanas vivimos escondidos en casa de Alejandro y Reina. Nos cuidaban como familia, pero el miedo nunca nos dejaba. Cada golpe de viento, cada ruido en la noche nos hacía saltar. Anita apenas dormía. Yo despertaba empapado de sudor, reviviendo la persecución en el bosque. Entonces, llegó la llamada de la fiscal. Una noticia que lo cambiaba todo. Otra superviviente había aparecido tras ver nuestra historia en televisión. Una mujer que había escapado 2 años atrás, pero que nunca se atrevió a denunciar. Su relato era idéntico al nuestro. Incluso mencionó los 10 minutos de ventaja. Esa pieza lo transformó todo. 3 semanas después, nos encontramos en una sala de tribunal frente a un gran jurado. Tuvimos que volver a contarlo todo, palabra por palabra,
con decenas de ojos clavados en nosotros. Nina y su marido no estaban, pero sus abogados tomaban notas fríamente. La otra superviviente testificó también, y la rabia se dibujaba en los rostros del jurado al escuchar el mismo patrón repetido. Tras 2 días de audiencias, llegó la acusación formal: intento de asesinato, secuestro y agresión con arma mortal. Los abogados de ellos intentaron rebajar los cargos a simple agresión, pero el juez lo rechazó sin pestañear. El juicio quedaba fijado para dentro de 6 meses, una eternidad. Con el fondo de compensación pudimos pagar un pequeño apartamento en un pueblo cercano. Viejo, sí, pero con cerraduras que funcionaban, lo mínimo para sentirnos seguros. Conseguí trabajo en un almacén cargando camiones. Anita empezó en una tienda de comestibles. Estábamos reconstruyendo algo desde las cenizas, pero las noches eran un infierno. Yo corría en sueños, siempre con perros pisándome los talones. Anita gritaba pidiendo ayuda mientras dormía. Empezamos terapia 2 veces por semana con una especialista en trauma. Algunos días nos derrumbábamos por completo. Otros sentíamos un pequeño avance. La terapeuta repetía que la recuperación era lenta, pero posible. 3 meses después, Holloway volvió a llamarnos. Su tono era más grave que nunca. El FBI está dentro del caso. Han encontrado conexiones de Nina y su marido con al menos 5 desapariciones en la última década. Siempre parejas jóvenes. Siempre el mismo método. El aire se me cortó. Anita, sentada frente a mí, se llevó las manos a la boca. Lo que habíamos sobrevivido no era un accidente aislado. Era un patrón, un juego macabro que habían estado practicando durante años. Nosotros habíamos escapado, pero otros nunca lo consiguieron. El agente del FBI que tomó el mando del caso nos lo dijo claro. Habéis tenido una suerte increíble. Vuestro testimonio será la pieza clave para hacer justicia por todos los que no salieron con vida. A los 4 meses de terapia, algo empezó a cambiar. Anita y yo pudimos, por fin, hablar de aquella noche sin derrumbarnos por completo. Pusimos en palabras lo que habíamos vivido en el bosque, lo que pensamos que iba a pasar, y lo que milagrosamente no sucedió. El terapeuta nos explicó que el trauma podía romper una relación o volverla más fuerte. Nosotros estábamos luchando con todo por la segunda opción. Y poco a poco, aunque el juicio se acercaba como una sombra inevitable, cada semana era un poco más llevadera. Alejandro nos llamaba casi a diario para saber cómo estábamos, y Reina seguía trayéndonos comida casera, aunque ahora vivíamos a 2 pueblos de distancia. Los domingos en su casa se convirtieron en tradición. Sopa caliente, risas sobre fútbol, conversaciones triviales. Cosas normales que nos devolvían la sensación de ser humanos y no solo víctimas. 6 meses después llegó el juicio. Alejandro y Reina dejaron el trabajo unos días para estar allí con nosotros y testificar sobre cómo nos encontraron aquella noche, ensangrentados y aterrados en la carretera. El segundo día, el fiscal me llamó al estrado. Tenía las manos tan temblorosas que apenas pude levantarlas para jurar. Conté todo. Desde la limusina hasta la persecución en el bosque. Desde los cuchillos hasta la sonrisa helada de Nina, que ahora me observaba desde la mesa de la defensa con esos ojos muertos. Su marido, sentado junto a ella, no dejaba de sonreír, como si todo el proceso fuera un espectáculo privado para su diversión. Cuando Anita subió a testificar, su voz se quebró describiendo cómo la abandonaron sola en el bosque, cómo la cazaron como si fuera un animal. El abogado de la defensa intentó destrozarla. Nos pintaron como desesperados por dinero, como 2 personas que habían aceptado un juego perverso y que después querían sacar más provecho. Una y otra vez el fiscal tuvo que objetar. Era humillante. Pero entonces llegó el tercer día. La otra superviviente subió al estrado. Su testimonio era un espejo del nuestro. La cita en internet, la oferta, los 10 minutos de ventaja, los perros de casa. Contarlo le hizo llorar, pero también hizo que varios miembros del jurado se quedaran literalmente sin aliento.
Ya no éramos un caso aislado. Era un patrón. Después, el fiscal mostró las pruebas encontradas en la mansión. Objetos personales de al menos 5 desaparecidos, mapas del bosque con rutas de caza marcadas con precisión. El agente del FBI habló de las desapariciones de la última década, todas con el mismo método. El abogado de Nina intentó decir que las pertenencias podían ser de cualquiera, que los mapas eran para caza deportiva, pero las caras del jurado lo decían todo. No les creían. El cuarto día se presentaron los alegatos finales. La defensa repitió la misma estrategia: llamarnos cazafortunas. El fiscal, en cambio, expuso un cuadro devastador de depredadores con dinero y poder que llevaban años cazando personas como si fueran presas. El juez envió al jurado a deliberar esa misma tarde. Pasamos 5 días esperando, con el corazón en un puño cada vez que sonaba el teléfono. Finalmente, nos llamaron de vuelta. Cuando el portavoz del jurado se levantó, sentí que me iba a desmayar. Culpables de todos los cargos: intento de asesinato, secuestro y agresión con arma mortal. El aire se llenó de murmullos. Nina se levantó gritando: «¡Habéis destruido nuestra vida, nuestra familia!». Los alguaciles le pusieron las esposas mientras ella seguía chillando, con su máscara perfecta rota al fin. El marido de Nina no gritó, no se movió, solo nos miró fijamente, con un odio tan intenso que me heló la sangre. Era como si aún, incluso esposado, quisiera devorarnos con los ojos. El juez pronunció la sentencia: 40 años de prisión para ambos, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25. El murmullo en la sala fue un eco de alivio. Pero la batalla no acabó ahí. Después del juicio penal, presentamos una demanda civil. Sus abogados, quizá conscientes de que perderían, acordaron un acuerdo extrajudicial por una suma que no voy a revelar. No queríamos dinero manchado de sangre. Una parte la destinamos a seguir con la terapia 2 veces por semana, porque las cicatrices invisibles aún pesaban más que las físicas. Otra parte la guardamos en un fondo de emergencia, para no volver a caer en la desesperación que nos había empujado a aceptar aquella oferta maldita. El resto lo donamos a una organización que ayuda a víctimas de secuestro y tráfico de personas. Queríamos que, al menos, algo bueno naciera de todo aquel horror. Después de todo lo que habíamos vivido, el dinero nunca volvió a tener el mismo valor. Pasó un año. Yo seguía trabajando en el almacén, y Anita había ascendido a subdirectora en la tienda de comestibles. No ganábamos mucho, pero bastaba. Teníamos un techo, comida en la nevera y, sobre todo, teníamos paz. Algunos compañeros de trabajo conocían nuestra historia porque había salido en todos los noticiarios, pero nos trataban con normalidad. Eso era lo que más agradecíamos. Las pesadillas no habían desaparecido del todo, pero ya no eran tan frecuentes. Adoptamos un perro de un refugio, un cruce de pastor alemán enorme al que llamamos Bear. Había sido maltratado y abandonado, igual que nosotros habíamos sido perseguidos y dados por muertos. Dormía a los pies de la cama, y cuando teníamos pesadillas, nos despertaba lamiéndonos la cara. Nos hacía sentir seguros, nos recordaba que no estábamos solos. Alejandro y Reina, que se habían convertido en nuestra familia de verdad, nos invitaron a renovar nuestros votos en su jardín. Fue una ceremonia íntima, con solo unas pocas personas en las que confiábamos de verdad. Estaba allí el detective Holloway, que dio un pequeño discurso. En 20 años de carrera nunca he conocido a 2 supervivientes más fuertes. Anita llevaba un vestido blanco sencillo, yo, unos vaqueros y una camisa. Ya no necesitábamos nada más. Ese día nos prometimos algo. Nunca más dejaríamos que el dinero o la desesperación nos empujaran a decisiones que pudieran destrozar nuestras vidas. Siempre hablaríamos, siempre caminaríamos juntos. ¿La vida? No era perfecta. Todavía nos sobresaltábamos con ruidos en la noche. Todavía nos poníamos tensos al pasar cerca de un bosque. Pero la mayoría de los días éramos felices con lo más simple. Ir al supermercado, cocinar juntos, ver la tele con Bear en el sofá.
Habíamos sobrevivido a algo que debería habernos destruido. Y eso convirtió cada día normal en un regalo. Moraleja final. A veces, la mayor venganza contra quienes intentaron destruirte no es devolver el golpe, sino vivir. Vivir con dignidad, con amor, y con la certeza de que sigues aquí, a pesar de todo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si os ha emocionado y queréis más relatos intensos como este, no olvidéis suscribiros y activar la campanita.